Tengan todos una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, direccionada desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Programa este adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas. El día de hoy abordaremos un tema relacionado a la aplicación de proyectos que vayan orientados a desarrollar inversión de tipo pública. Y esta metodología o este método o aplicativo empleado para este tipo de proyectos, que en su mayoría, digo en su mayoría porque algunos no lo son proyectos de tipo social, se denomina metodología general ajustada. Porque la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DPN o Departamento Nacional de Planeación ha llevado a cabo o ha desarrollado una aplicación que es de tipo informática para la presentación y evaluación de inversión pública. Y como lo veníamos diciendo, esta metodología o esta aplicación informática se llama Metodología General Ajustada, o lo podrán encontrar también por unas siglas que son la MGA, así se le conoce habitualmente. Ahora, esta metodología generalmente ustedes la pueden encontrar ubicada en una página de internet, la cual es esta que ven aquí, ¿no? mgaweb.dnp.gov.co. En esta página ustedes podrán encontrar todos los pormenores relacionados a la metodología general ajustada. En este video tutorial haremos una pequeña introducción de cuáles son esos elementos que contiene la metodología, con el fin de que quien desee desarrollar proyectos de tipo social pueda llevarlos a cabo siguiendo el conjunto de pasos que se presentan en esta metodología en particular. Ahora, la metodología general ajustada es una aplicación informática que sigue un orden lógico para el registro de la información más relevante, que es resultado del proceso de formulación y estructuración de proyectos que son de inversión pública. Entonces, su sustento conceptual se basa de una parte en lo que se conoce como la metodología de marco lógico y de otra parte en los principios de la preparación y la evaluación económica de proyectos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están haciendo una unión entre dos elementos fundamentales. Uno que es de la década de los 70, bueno, terminados los años 60, comenzando los 70, que es la matriz de marco lógico, que es muy utilizada para proyectos de cooperación de tipo internacional. Por ende, los principios generales de la matriz de marco lógico se suman a lo que ustedes ya conocen y manejan, que son los principios de preparación y evaluación económica de proyectos. Esta metodología general ajustada, la MGA, recibe este nombre principalmente porque cumple con tres condiciones, ¿no? En primer lugar, se estructura como metodología dado que presenta una secuencia que es ordenada de formularios que se integran de manera sistemática para facilitar la toma de decisiones y la gestión de proyectos de inversión pública. En segundo lugar, es general en el sentido que está concebida para registrar cualquier iniciativa de inversión pública, independientemente de la fase en la que ésta se encuentre, del sector al que pertenezca y de las fuentes de financiación, tratándose por supuesto del presupuesto de inversión pública. Y por último, un tercer elemento que lo contiene su nombre, ¿no?, es ajustada,
Y por ajustada podemos entender que ha venido evolucionando en el tiempo. Aunque se tienen antecedentes desde 1989, es especialmente a partir del 2003 que se desarrolla como aplicación informática, experimentando modificaciones tanto en la composición de los formularios como en los sistemas operativos utilizados para su funcionamiento. Porque miren, esta metodología nació inicialmente por un trabajo desarrollado por estudiantes en su trabajo de grado, y la primera vez que lo desarrollaron estaba hecho en Excel. O sea, las hojas de cálculo en Excel debían diligenciarse para poder cumplir con los requisitos de presentar un proyecto de inversión pública en la metodología general ajustada. Con el tiempo y conforme fue avanzando la tecnología, se fueron desarrollando nuevos criterios, nuevos formularios, nueva información se fue solicitando y ya pasó de ser de una hoja de cálculo basada en Excel a un disquete que le entregaban a usted para poder hacer estas evaluaciones con un software. Posteriormente ese software ya lo podía descargar usted de las plataformas del Departamento Nacional de Planeación. Hoy en día ya todo el proceso se hace en línea, o sea, el software, el aplicativo de la MGA se encuentra montado en línea en la dirección que ustedes ven aquí en pantalla, ¿no? mgaweb.dnp.gov.co. Una vez ustedes entren a esa dirección, pues van a encontrar un pantallazo como este, donde les menciona metodología general ajustada para proyectos de inversión. Obviamente, ustedes, ¿qué deben hacer? Al ser unos usuarios nuevos, deben registrarse en esta plataforma, ¿no? Obvio, hay para usuarios que son miembros del Departamento Nacional de Planeación y también hay para usuarios que quieran vincular sus proyectos de inversión pública a un banco de proyectos, ya sea este de un municipio, de un departamento o de la nación, dependiendo del ámbito en el cual piensa desarrollar su proyecto de inversión pública, ¿no? Ahora, esta metodología general ajustada generalmente presenta 4 módulos a saber. Aunque incluye también unos elementos que son unas generalidades, ¿no? Que son como aquellos elementos requeridos para ustedes aprender cómo inscribirse en esta plataforma, etcétera. Pero la metodología general ajustada ya, para poder trabajar con un proyecto de inversión pública, generalmente contiene estos 4 módulos. Y el primer módulo se llama el módulo de identificación, ¿no? Que lo vemos acá. El segundo módulo es el módulo de preparación, el tercero es el módulo de evaluación y por último es el módulo de programación. Una vez uno entra al módulo de identificación en la plataforma del MGA, pues va a encontrarse con estos contenidos, ¿no? Que son elementos que tenemos que diligenciar para poder seguir con los pasos según el orden como lo vemos en este momento, ¿no? Primero tenemos que escoger a cuál programa, estrategia, etcétera, del plan de desarrollo, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, le apunta a nuestro proyecto, ¿cierto? Para resolver alguna necesidad básica insatisfecha de alguna población o comunidad específica. La definición del problema que queremos dar solución, los participantes que se encuentran involucrados o tienen algún grado de influencia positiva o negativa para el proyecto en particular, la población, ¿cierto?, a la cual va orientado mi proyecto, cuáles son los objetivos que se buscan con ese proyecto de inversión pública en particular y cuáles son las alternativas que podrían llegar a darle solución a esa problemática que estamos trabajando o la que se quiere llegar a solucionar. Ahora, una vez diligenciamos estas condiciones, ¿cierto? O estos contenidos dentro del módulo, el siguiente paso es el módulo de preparación y como ven, estos módulos
de aquí en adelante, del segundo módulo en adelante, son elementos que ustedes ya dominan en proyectos de inversión de tipo privado. Cuando alguien conoce toda la temática, todo el desarrollo de la formulación, preparación y evaluación de proyectos desde el punto de vista privado o económico, etcétera, pues tiene los suficientes conocimientos para poder diligenciar estos formatos, porque si ustedes ven, contiene mucho de esos temas que fueron tratados durante todo el desarrollo de la asignatura. ¿Qué necesidades se aspiran a satisfacer? ¿Cierto? Aquí se habla del producto que se piensa llevar al mercado, etcétera. Se hace el análisis técnico, la localización del proyecto, la cadena de valor, que esto es más que todo temas de producción, los riesgos del proyecto, los ingresos y beneficios que el proyecto va a generar, préstamos que se requieren para financiar parte del proyecto, depreciación sobre las maquinarias, equipos, muebles, etcétera y demás activos fijos involucrados en el proyecto que queremos presentar. Y una vez tenemos diligenciado todos estos contenidos del módulo 2, que es preparación, pues viene la etapa de evaluación del proyecto, ¿no? Donde ya vamos a encontrar el flujo de caja y indicadores y decisión que se debe tomar para este proyecto en particular. Posteriormente viene la programación del proyecto, donde vamos a mencionar indicadores de producto, indicadores de gestión, las fuentes de financiación y por último se hace un resumen del proyecto que se elabora en lo que ya nosotros mencionamos anteriormente, que se llama en la matriz, ¿cierto? Recuerden que hablamos de una matriz de marco lógico. Pues al finalizar el proyecto como tal surge una matriz y esta matriz hace parte de la metodología de marco lógico. Igual, digamos que el marco lógico contiene estos elementos y estos elementos que ustedes ven acá. Eso es lo que se llama la metodología del marco lógico. Y lo que tiene que ver con formulación, preparación y evaluación de proyectos es más que todo esta etapa que ustedes ven aquí que se llama preparación y evaluación de un proyecto. Entonces, como muchos de estos elementos ya ustedes los manejan, los conocen, etcétera, pues veamos algunos elementos de lo que corresponde a la matriz de marco lógico, ¿no? O lo van a encontrar muchas veces con las siglas MML. Entonces, la metodología del marco lógico para el desarrollo de proyectos es fundamental en nuestros días. Sin embargo, fue desarrollada hace unas cuantas décadas, coincidiendo con el auge de numerosas técnicas que profesionalizaban la gestión de proyectos. La matriz de marco lógico se desarrolló en 1969 por la USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Y cuál fue su objetivo? Pues dar respuesta al análisis de resultados de proyectos anteriores en los que se habían detectado deficiencias. Por ello, se hacía necesario desarrollar una herramienta de identificación y evaluación de objetivos para mejorar el procedimiento de la planificación de los proyectos venideros. Ahora, fue tal el impacto y la utilidad de la matriz de marco lógico que muchos organismos internacionales adoptaron su uso con algunas modificaciones. Uno de estos organismos fue el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GTZ, la cual creó su método de planificación de proyectos conocido como la metodología SOP, que la conocemos en español con el nombre de Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos, y muchos gobiernos en Sudamérica y en el Caribe también lo hicieron. Cuando ustedes vean esa asignatura que se llama dirección de proyectos o gestión de proyectos o gerencia de proyectos
Eso lo van a encontrar, esa temática con esos distintos nombres. Pues van a encontrar que muchos de los elementos para trabajar proyectos en gestión de proyectos, que ya es como la aplicación práctica del conjunto de actividades, tareas, acciones que yo debo desarrollar para llevar a feliz término la concreción de un proyecto de inversión que ya fue evaluado previamente utilizando la técnica que hemos visto este semestre, que es la formulación y evaluación de proyectos o estudios de factibilidad. Eso se utiliza en gestión de proyectos. Tanto la matriz de marco lógico como el SOP, ¿no? Que es la planeación de proyectos orientados a objetivos. Eso lo deben ver en gestión de proyectos. Se utiliza mucho para ese tipo de actividades. Ahora, esta es la utilidad e importancia de la matriz de planificación de un proyecto, que en la actualidad muchas agencias de cooperación internacional lo implementan en sus proyectos. Y es que, además de ser una herramienta fundamental de comunicación entre los interesados de un proyecto, también sirve para llegar a un consenso sobre la concepción general del proyecto o programa. Ahora, con el fin de describir un marco completo del contexto de desarrollo de nuestros proyectos, es importante saber cómo hacer un marco lógico, ¿no? Cuáles son las principales etapas de la metodología del marco lógico y cómo se elabora la estructura de la matriz del marco lógico. Así pues, vamos con los pasos para hacer un marco lógico. Y el primero de ellos es hacer un análisis de los actores involucrados. ¿Qué se hace en esta etapa? Pues se identifican, ¿cierto? Que se hace una identificación de los interesados del proyecto, o también que se le denomine stakeholders. Ese término lo ven mucho en dirección estratégica o en ese tipo de asignaturas. ¿Ya? En esta parte se detallan los intereses, recursos usados y posibles riesgos de cada tipo de interesado en el proyecto. O sea, todos aquellos actores que tengan algún grado de influencia o se puedan ver influenciados por el desarrollo de un proyecto en particular. Paso número 2. El análisis de problemas. En esta parte se elabora lo que se llama un árbol de problemas para el proyecto, que corresponde a la representación de los posibles problemas identificados, detallando sus causas, efectos y cuál es el conflicto central. Paso número 3. Hacemos un análisis de objetivos. En esta parte se hace la elaboración del árbol de objetivos, que será las soluciones a los efectos detallados en el árbol de problemas. Cuarto paso es el análisis de alternativas. Se realiza una identificación de alternativas a las soluciones descritas en el árbol de objetivos. Quinto paso es el análisis de viabilidad de los componentes del proyecto. En esta parte es donde se hace el diseño del proyecto o documento base del proyecto, que es el análisis de viabilidad, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Aquí se hace el estudio de mercado, técnico, legal, administrativo u organizacional. Se calculan las inversiones que va a requerir el proyecto, el financiamiento que va a requerir, los ingresos que va a generar, los beneficios, cuáles son los costos, gastos. Se hace la evaluación financiera y el impacto social que va a tener este proyecto. Recordemos que estamos hablando de una metodología en este caso que es de inversión pública. Por lo tanto, uno de los elementos más importantes es el impacto social que pueda tener este tipo de proyectos sobre una comunidad específica en particular, ¿no? Paso número 6. Matriz del proyecto. Realización de la matriz de planificación del proyecto con el fin de organizar de manera coherente y simplificada los principales contenidos del diseño del proyecto. Con esta matriz de planificación del proyecto se culmina, como lo veíamos anteriormente, la última etapa de la metodología general ajustada. Cuando ustedes ven ahí que aparece resumen del proyecto dentro de los elementos del último módulo, se refiere precisamente a un cuadro que es un resumen
de esos pormenores del proyecto y se llama matriz de planificación del proyecto. Entonces, si ustedes analizan lo que vimos anteriormente, que les mencioné cuáles eran los pasos de la matriz de marco lógico y cuáles eran los pasos de la formulación, preparación y evaluación del proyecto, si los vemos teniendo en cuenta estos 6 pasos, pues el paso número 5 es donde se relacionan todos aquellos conceptos de la formulación, preparación y evaluación de proyecto. Y los pasos 1, 2, 3, 4 y el 6 hacen parte de lo que se denomina como la matriz de marco lógico. Relacionando esto a lo que es la metodología general ajustada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es esa matriz de planificación del proyecto? Pues es un cuadro como este que tenemos acá, que ustedes lo pueden ver, es un cuadro que contiene 4 columnas y 4 filas, o sea, de doble entrada, donde se van a diligenciar unos elementos particulares de esta matriz para el marco lógico, ¿no? Como ustedes pueden ver, se deben definir un objetivo general, que es el fin que se persigue con el proyecto, un objetivo específico, que es el propósito, ¿cierto?, que se tiene con la realización de este proyecto en particular, especificar los resultados o componentes esperados con ese proyecto y establecer cuáles son las principales actividades que se deben llevar a cabo para cumplir con el proyecto. En la parte superior, pues ustedes van a ver unas columnas que se llaman lógica de intervención o metas, ¿no? En esa columna usted lo que va a condensar es qué quiere alcanzar con el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales metas teniendo en cuenta el objetivo general? ¿Cuáles son las principales metas o lo que queremos alcanzar teniendo en cuenta con el objetivo específico? Con los resultados o componentes de cada uno de los elementos del proyecto y con las actividades o acciones a desarrollar para poder llevar a cabo todos aquellos planteamientos esbozados en las partes preliminares de este proyecto en particular. Una columna llamada indicadores, que no es otra cosa que cómo sabemos que los objetivos se están alcanzando. Entonces debemos formular un conjunto de indicadores que nos permitan medir que lo que fue planeado realmente se está ejecutando. Una tercera columna que la llamamos cómo conseguir fuentes de verificación, y la pregunta que nos hacemos ahí es cómo conseguimos los datos que requerimos para poder cumplir con las etapas anteriores. Y una última columna que se denomina supuestos o hipótesis, también lo podríamos denominar, y en ella ustedes lo que van a condensar en esa columna es qué factores podrían afectar el logro de los objetivos. Ahora, miremos unas de estas etapas de la identificación de un proyecto, ¿no? Y para poder hacerlo, hagámoslo con un ejemplo, ¿no? Pensemos en una problemática existente en un municipio del Cesar, y vamos a llamar a ese municipio el municipio de Chimichagua, y que hemos encontrado un problema existente en él, que es la intercomunicación de la población rural de las veredas del municipio de Chimichagua. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el tema sobre el que queremos trabajar, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos interesa, porque posiblemente en algún trasegar por el municipio alguien se ha dado cuenta o se ha percatado o ha encontrado que existen un conjunto de necesidades imperantes en el medio que no han sido solucionadas y que podrían ser caldo de cultivo para problemas de tipo sociales, y por ende sería un elemento fundamental para poder desarrollar proyectos que vayan orientados o encaminados a darle solución a este tipo de problemáticas. Ahora, si tengo este tema en particular,
Pues viendo el conjunto de pasos que analizamos anteriormente, lo primero que yo haría es hacer un análisis de participantes o análisis de involucrados, ¿cierto? ¿Quiénes son aquellos actores que ejercen alguna influencia o se ven influenciados por la realización de un proyecto que se encuentre relacionado con esa temática que acabamos de esbozar, ¿no? La intercomunicación de las veredas dentro del municipio de Chimichagua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es registrar los grupos, personas e instituciones importantes relacionadas con el proyecto o los que se encuentran en su ámbito de influencia, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer un listado como este. Y en ese listado podríamos encontrar que varios de esos actores son la gobernación del departamento, la alcaldía del Paso, la alcaldía del municipio de Chimichagua, el Fondo Nacional de Regalías, el Ministerio de Hacienda, el Banco Agrario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Junta de Acción Comunal del Sector, Organización No Gubernamental Ambiental Colombia Verde, porque posiblemente tiene algunos requerimientos que hacer para un proyecto de este tipo, y la comunidad en general, ¿no? Asentada en esos municipios donde existe algún grado de incidencia con el proyecto que se piensa desarrollar o llevar a cabo. Posteriormente, vamos a formar categorías de los mismos, ¿no? De estos actores los cuales hemos listado. Y esas categorías pueden incluir quiénes son beneficiarios, quiénes son cooperantes, quiénes son oponentes, ¿cierto? Porque pueden haber actores que se oponen a ese proyecto en particular y deben haber también algunos que saldrían perjudicados con la realización de un proyecto como este. Entonces, ese listado lo podemos ya categorizar y podríamos encontrar que quiénes van a ser beneficiarios, la comunidad, la Junta de Acción Comunal, quiénes son organismos o actores cooperantes, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía del Paso, la Alcaldía de Chimichagua, el Fondo Nacional de Regalías, el Ministerio de Hacienda, el Banco Agrario. ¿Quiénes son oponentes? Posiblemente se oponen a un proyecto como este, la Organización No Gubernamental Ambiental Colombia Verde, ¿ya? La comunidad que trabaja en transportes en el área, de pronto podría oponerse porque dirían que los medios que ellos utilizan actualmente para el transporte de las personas es los que les genera a ellos algún tipo de beneficio económico. Supongan que utilizan vías acuíferas para realizar el transporte, y al hacer una intercomunicación de vías va a reducir el nivel de incidencia que ellos tienen en el transporte en la región. También podría haber otros perjudicados que podría ser parte de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, es posible que sea necesario que tengan que comprar parte de algunas tierras o expropiar algunas para que una carretera pase por determinado sector. Entonces hay unas personas que van a salir perjudicadas que hacen parte de la comunidad. Estos se caracterizan y se analizan e identifican los roles para el desenvolvimiento del proyecto, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los cooperantes? ¿Quiénes son los oponentes? ¿Quiénes son los perjudicados? ¿Qué papel juegan dentro de estos procesos? ¿Cuáles son sus principales requerimientos, ¿cierto? ¿De qué forma podrían ceder a sus pretensiones, etcétera? Una vez hemos hecho ya todo un análisis de quiénes son nuestros involucrados dentro de un proceso de matriz de marco lógico, pues ya la siguiente parte o nuestra siguiente tarea es realizar una identificación del problema, ¿no?, al que nos estamos enfrentando. Entonces esta etapa se llama identificación del problema o necesidad. Y lo primero que hacemos durante la identificación del problema o necesidad es el análisis del problema. Para ello, lo primero que hacemos es
especificar cuál es el tema sobre el que estamos trabajando. Ya sabemos que es la intercomunicación entre veredas del municipio de Chimichagua. Ese es nuestro tema inicial. Una vez lo tenemos ya establecido, determinado, lo siguiente es hacer una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas lo que busca es determinar cuáles son los principales elementos que tienen algún grado de incidencia en el fenómeno que se está presentando en la intercomunicación entre las distintas veredas del municipio de Chimichagua. Entonces tenemos que hacer una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuáles son aquellas variables que consideramos generan algún efecto sobre este fenómeno que estamos analizando o este tema? ¿Qué podría ser lo que lo ocasiona? ¿Cuál es el origen de este problema? Etcétera, etcétera. Ahora, vamos a suponer que en nuestra lluvia de ideas obtuvimos este listado que estamos viendo, ¿no? Vías de acceso en mal estado, deficiente mantenimiento periódico de algunas calzadas, etcétera, zonas con deficiente diseño de banca, base y subbase en mal estado, obras de arte con deficiente mantenimiento, obras de arte deterioradas, zonas que carecen de obras de arte. Recordemos que aquí cuando hablamos de obras de arte nos referimos a trabajos que tienen que ver con la ingeniería civil en el desarrollo de proyectos relacionados a la construcción de este tipo de infraestructuras, ¿no? No vayan a pensar que nos referimos a obras de arte pictóricas, etc. Banca desprotegida, susceptible a erosión, baja comercialización agropecuaria, la disminución del Producto Interno Bruto regional, ¿cierto? Por la falta de buenas vías que permitan la movilización de productos, pasajeros, etc. Altos costos de movilización, disminución de atención médica y en educación, desplazamiento de la población al casco urbano, altos costos de mantenimiento de vehículos, altos tiempos de movilización. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Un listado, ¿cierto? Con una lluvia de ideas de algunos elementos, factores, variables que tienen algún grado de incidencia en el tema que nosotros estamos trabajando en este caso en particular. ¿Cuál es el siguiente paso? Anotar las causas del problema central, ¿no? Ya sabemos que el problema central está relacionado con la intercomunicación en las veredas del municipio de Chimichagua. Entonces, esos problemas de movilidad que existen tienen que estar, de interconexión entre las veredas, tienen que estar siendo originados dentro de toda esa lluvia de ideas. Algunos de esos factores son generadores del problema que vamos a analizar y otros pueden que sean unos efectos del problema. Entonces nuestra tarea en este caso es llegar a determinar cuáles pueden ser las causas de ese problema central que estamos trabajando y cuáles podrían llegar a ser los efectos. Entonces, dentro de ese listado pudimos haber encontrado que las principales causas para que exista un problema de interconexión rural entre las veredas del municipio de Chimichagua son las vías de acceso en mal estado, el deficiente mantenimiento periódico, zonas con deficiente diseño de banca, base y subbase en mal estado, obras de arte con deficiente mantenimiento, obras de arte deterioradas, zonas que carecen de obras de arte, banca desprotegida susceptible a erosión. Y que hayamos encontrado que los efectos, ¿cierto?, que son provocados por ese problema central dentro del listado de lluvia de ideas que nosotros hicimos, son estos que tenemos acá relacionados. Baja comercialización agropecuaria, miren que esto ya es un efecto, ¿no? El problema central, ¿cuál es? La falta de intercomunicación, ¿cierto? O sea, entre las veredas del municipio de Chimichagua. Pero
una causa es lo que genera que ese problema se dé. Y el efecto, ¿cierto? Son generados por el problema en particular. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Como una persona haciendo un paralelo, ¿no? Una persona que tenga fiebre. Entonces cuando la persona encuentra el síntoma que dijo, tiene fiebre. Ahora, la fiebre no es una causa, ¿cierto? Sino que es un síntoma. Es el efecto de algo. Pero esa fiebre lo está causando otra cosa. Ahora, esa cosa que está causando la fiebre, que podría ser una infección por algún tipo de bacteria, eso es lo que nosotros llamamos causa del problema. Y la fiebre es el efecto del problema que se está presentando. Entonces, ese paralelo lo miramos acá. Que el problema es un problema de intercomunicación rural entre las veredas. Y una de sus causas es las vías de acceso en mal estado. Y obvio que la baja comercialización agropecuaria es un efecto, ¿no? Porque existe baja comercialización agropecuaria. ¿Por qué? Porque las vías de acceso no están en óptimas condiciones. Entonces, todos estos elementos los anotamos como unos efectos provocados por el problema central que estamos trabajando. Dentro de ellos, baja comercialización agropecuaria, disminución del Producto Interno Bruto regional, altos costos de movilización, la disminución de atención médica y en educación, desplazamiento de la población al casco urbano, altos movimientos de mantenimiento de vehículos y altos tiempos de movilización. Continuamos. El siguiente paso es dibujar el esquema con las causas y los efectos, ¿no? Acabamos de encontrar unas causas, acabamos de encontrar unos efectos que los obtuvimos del listado inicial de la lluvia de ideas. Ya conocemos el problema central. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elaborar un esquema con las causas y los efectos, como este que tenemos en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren, ¿cuál es el problema? El problema ya sabemos que es la dificultad en la intercomunicación de la población rural en las veredas del municipio de Chimichagua, ¿no? Ese es el problema central. Y si vemos, colocamos en la parte superior los efectos generados por ese problema, que vienen siendo, si hacemos la analogía con un árbol, vienen siendo las ramas del árbol. El problema central es el tronco del árbol y las causas del problema son las raíces del árbol. Por eso se le denomina esta técnica árbol de problema. Como vemos, las causas que establecimos anteriormente van abajo, los efectos que establecimos anteriormente van en la parte superior y el problema, que es la dificultad en la intercomunicación de la población rural, va en el centro o en el tronco del diagrama. Aquí ya tenemos hecho nuestro esquema. ¿Cuál es el paso siguiente? Formular en pocas palabras el problema central. Pues ya sabemos cuál es, ¿no? Que es dificultad en la intercomunicación de la población rural. Recordemos que el tema en concreto era la intercomunicación entre las veredas del sector rural del municipio de Chimichagua. ¿Qué es lo que hicimos? Hacer una síntesis de ese tema, convirtiéndolo en una redacción de un problema. Y aquí ya lo vemos, ¿no? Dificultad en la intercomunicación de la población rural. Si ustedes ven, todas estas causas, efectos, ¿cierto? Y el problema están redactados en forma negativa, se podría denominar de esa forma, de esa manera, ¿no? Porque miren que dice base y subbase en mal estado, obras de arte con deficiente mantenimiento, obras de arte deterioradas, vías de acceso en mal estado, zonas con deficiencia, o sea, son formulaciones que están en alguna
digamos, de alguna manera redactadas en negativo. Por eso ustedes ven que también el problema es en negativo, porque es dificultad en la intercomunicación de la población rural. Ya tenemos con esto listo nuestro árbol de problema, pero nuestra siguiente tarea es revisar el esquema completo que acabamos de desarrollar y verificar su lógica e integridad, como en este ejemplo. Miren que este ejemplo, que obvio está hecho adrede así para que pudieran ver lo que significa realizar el ajuste tanto en la lógica e integridad de un modelo de árbol de problemas. Miren que inicialmente habíamos colocado como una causa los altos costos de movilización y un efecto era el deficiente mantenimiento periódico. Sin embargo, una vez hacemos un análisis lógico del árbol de problema, encontramos que no, que el deficiente mantenimiento periódico no es un problema, no es un efecto del problema que estamos analizando, sino que es causa de este. Y los altos costos de movilización no son la causa del problema, no son una de sus causas, sino que son un efecto, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la parte derecha de la pantalla, que lo que hacemos es tomar estos altos costos de movilización que estaban en la parte izquierda, que fueron presentados como una causa, colocarlos como un efecto del problema, y el deficiente mantenimiento periódico, que lo teníamos acá en la parte izquierda del esquema como un efecto, pues pasa a ser una causa. Con ello ya tenemos listo nuestro árbol de problemas con lógica e integridad, ¿cierto? Paso siguiente. En el árbol de problema asociado a este caso de estudio, se identifican el problema central, sus causas principales y secundarias, y sus efectos principales y secundarios, como se muestra a continuación, ¿no? Que ya es todo el árbol elaborado. Como ustedes pueden ver, dentro de las causas hay unas causas que son principales, ¿no? Y hay unas causas que son secundarias. Porque las causas secundarias, como lo ven, son generadoras de una de las causas principales, que es la vía de acceso en mal estado. Y si analizan los efectos, también tenemos efectos principales, ¿no? Que son estos tres: desplazamiento de la población al casco urbano, altos costos de mantenimiento de vehículos, altos tiempos de movilización. Hay un efectos secundarios, ¿cierto? Que son de nivel 1, que son la disminución de atención médica y educativa, altos costos de movilización, y hay hasta efectos secundarios ya de nivel 2, que son la baja comercialización agropecuaria y la disminución del Producto Interno Bruto regional. Entonces, como vemos, hemos podido discriminar, ¿cierto? Haciendo este árbol de problema, cuál es el problema central o principal, que es el tronco del árbol, cuáles son sus causas principales y secundarias, y cuáles son sus efectos principales y secundarios, que para este caso en particular tenemos efectos secundarios de nivel 1 y efectos secundarios de nivel 2. La siguiente tarea, una vez hemos terminado nuestro árbol de problemas, es elaborar un árbol de objetivos. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. El planteamiento de los objetivos debe coincidir con las capacidades reales del proyecto y responder al cuánto, al cómo y al cuándo, para lo cual se requiere la definición de metas. Estas deben ser alcanzables, medibles y delimitadas en el tiempo. A continuación, ilustraremos la construcción del árbol de objetivos utilizando el caso de estudio, realizando los siguientes pasos.
Primero, debemos formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones positivas. Y acá tenemos un ejemplo. Entonces miren cómo transformamos los problemas que están formulados de forma negativa en objetivos que están formulados de manera positiva. Entonces, si analizamos dificultad de intercomunicación de la población rural de las veredas del municipio de Chimichagua, transformando esta proposición que está negativa en positiva, pues lo que hacemos es vincularla con un verbo en estado infinitivo que tenga una connotación de tipo positiva relacionado al problema que estamos trabajando, ¿no? Que miren que es ¿cuál? Facilitar la intercomunicación de población rural de las veredas del municipio de Chimichagua. Si teníamos pérdida de cosechas como una condición negativa, ya una condición positiva es disminuir la pérdida de cosechas. Si teníamos altos costos de movilización de personas y productos, la condición positiva es minimizar los costos de movilización de personas y productos. Si teníamos de condición negativa disminución de atención médica y educativa a la población, nuestra condición positiva es facilitar la atención médica y educativa a la población. Baja comercialización de productos agropecuarios como condición negativa, mejorar la comercialización de productos agropecuarios como condición positiva. Desplazamiento de la población campesina hacia los cascos urbanos, negativo, lo convertimos a positivo redactándolo de la siguiente manera: disminuir inmigraciones de población a los cascos urbanos. Si tenemos baja velocidad de movilización de vehículos de transporte y carga, lo convertimos a positivo al colocar el verbo incrementar y el contexto de la condición, el cual es la velocidad de movilización de vehículos de transporte y carga. Vías de acceso en mal estado, mejorar el estado de las vías de acceso. Escasez de vías, incrementar el número de vías. Realización de mantenimientos parciales y no definitivos, realizar mejora a largo plazo sobre la vía. Banca desprotegida y susceptible a la erosión, proteger la banca de las vías existentes. Entonces hemos visto cómo transformamos unas condiciones negativas que estaban redactadas en los problemas en condiciones positivas, las cuales quedan formuladas como un objetivo a cumplir por el proyecto que pensamos desarrollar. Paso siguiente es examinar las relaciones medios-fines establecidas para garantizar la lógica e integridad del esquema. ¿A qué nos referimos con esto? En el árbol de objetivos asociado a este caso de estudio se identifican el objetivo general, los objetivos específicos, que son los medios para poder cumplir con el objetivo general, y los objetivos superiores o fines, como se muestra a continuación. Entonces, miren cómo convertimos un árbol de problemas en un árbol de objetivos, ¿no? Recuerden que acá antes teníamos las causas, el problema central, y teníamos los efectos del problema. Tanto efectos primarios y efectos secundarios de primer y segundo nivel. Y acá teníamos la causa principal y teníamos unas causas de tipo secundarias, ¿no? Las causas principales, que son estas: mejorar las vías de acceso, mantenimiento periódico y rediseñar la banca. Miren que convirtiendo condiciones negativas en condiciones positivas, logramos formular unos objetivos. Entonces, lo que eran las causas del problema terminan convertidas en medios para poder cumplir con el objetivo central, que es la condición positiva del problema central, que era la condición negativa, ¿no?
que era la deficiente o la deficiente comunicación, ¿cierto? O intercomunicación de la población rural. Y en este caso, nuestro objetivo es mejorar la intercomunicación de la población rural. Miren que tenemos dentro de lo que anteriormente eran causas y que ahora lo llamamos medios, tenemos que mejorar las vías de acceso, realizar mantenimiento periódico, rediseñar la banca, mejorar la base y subbase, realizar mantenimiento de obras de arte, etc. Y como lo que anteriormente llamábamos efectos, ahora se llama para el árbol de objetivos fines. Y vemos que son, entre otros, disminuir el desplazamiento de la población al casco urbano, bajar costos de mantenimiento de vehículos, disminuir tiempos de movilización, disminuir costos de movilización, mejorar la atención médica y educativa, aumentar el Producto Interno Bruto Regional y aumentar la comercialización agropecuaria. En el árbol de objetivos asociado a este caso de estudio se identifican el objetivo general, los objetivos específicos, que son los medios, y los objetivos superiores o fines, como se muestra a continuación, ¿no? Entonces miren que lo que antes eran causas, que posteriormente lo llamamos medios, no son otra cosa que los objetivos específicos del proyecto. Lo que anteriormente era el problema central, que ahora lo llamamos objetivo central, no es otra cosa que el objetivo general del proyecto. Y lo que anteriormente eran los fines, ¿cierto?, que se le llamaba en el árbol de problema efectos, en este árbol de objetivos se le denominan objetivos superiores. Entonces ya vamos concluyendo nuestro árbol de objetivos. El paso siguiente es hacer el análisis de alternativas. ¿Qué hacemos en esta etapa? Pues determinar la viabilidad de las acciones que podrían contribuir a concretar los medios fundamentales antes identificados en el árbol de objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos identificados en el árbol de objetivos del caso de estudio? Aquí los tenemos, ¿no? Que son mejorar las vías de acceso, realizar mantenimiento periódico, rediseñar la banca, mejorar la base y subbase, realizar mantenimiento de obras de arte, recuperar las obras de arte deterioradas, construir obras de arte faltantes y proteger la banca contra la erosión. ¿Dónde estaban estos objetivos identificados en el árbol de objetivos? Pues miren que son estos que tenemos acá en la parte inferior, ¿no? Que son los objetivos específicos o medios, que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este conjunto de objetivos específicos son los que traemos y mencionamos en esta parte. ¿Qué hacemos con ellos? Pues esos objetivos se filtran a través de lo que es denominado como el embudo de soluciones, usando para ello los criterios preestablecidos previamente. O sea, tienen que haber unos criterios que se hayan preestablecido para yo determinar entre los objetivos específicos a desarrollar cuáles son los que cumplen con algunas variables críticas definidas por nosotros para darle viabilidad a uno u otro objetivo y poder con ello implementar el proyecto que busca mejorar la interconexión de las veredas rurales del municipio de Chimichagua, particularmente para este caso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? De esta manera, ¿no? Por ejemplo, en este caso teníamos un criterio establecido que es la capacidad presupuestal. Teniendo en cuenta ese criterio en particular, pues se someten los 8 objetivos específicos que vendrían siendo 8 actividades de mejora que podrían llegar a desarrollarse para poder cumplir con el objetivo central que teníamos determinado, que era mejorar la intercomunicación entre esas vías veredales. Y una vez filtrados estos objetivos bajo un criterio
base, en este caso que se denominó capacidad presupuestal, porque pueden haber muchos otros criterios, pues se encontró que solamente 3 objetivos cumplen con los criterios preestablecidos. Y esos son los objetivos que pasan el embudo. ¿Cuáles son estos objetivos? El objetivo número 2, que es realizar mantenimiento periódico. El objetivo número 3, que es rediseñar la banca. Y el objetivo número 4, que es mejorar la base y la subbase. Estos serían las 3 alternativas que seguirían su desarrollo en la metodología general aplicada. O sea, serían las 3 alternativas a estudiar y analizar dentro de todo el aplicativo informático para la introducción de los proyectos de inversión pública y su posterior evaluación por parte de las entidades gubernamentales que tengan la tarea de examinar estos proyectos y darles el aval para su posible desarrollo. Ahora, si ustedes quieren conocer un ejemplo mucho más detallado y que incluye mayor cantidad de variables que este que hemos visto en este caso en particular, pueden remitirse a este texto que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos, Enfoque para Emprendedores, cuyo autor es Rafael Méndez, del editorial Global Impact, su 9ª edición, libro que pueden adquirir en Panamericana, el que lo quiera comprar, o también en la biblioteca de la universidad, y remitirse al capítulo número 12, capítulo que es denominado Proyectos de Cooperación Internacional, y van a encontrar suficientes elementos para el estudio de su proyecto de inversión. Espero que haya quedado sumamente claro este tema tan apasionante y tan interesante para nosotros los evaluadores de proyectos de inversión, para los estudiantes de administración de empresas, para los estudiantes de la asignatura de formulación y evaluación de proyectos de inversión, teniendo en cuenta que la metodología general ajustada o metodología general aplicada, como también le denominan en algunos contextos, nos va a servir para la evaluación, preparación, formulación de todo proyecto de carácter público. Sin ser más por el día de hoy, ha sido un placer contar con su presencia en este video tutorial y nos encontramos en una nueva entrega de nuestra asignatura. Tengan un feliz resto de día y hasta la próxima.